globalización, no sé si lo conoces. Él tiene un libro y yo justamente en este libro casualmente lo indico, que señala ganadores y perdedores en 2 siglos de globalización. Pero él hace un recuento de la globalización en la larga duración y señala que es un proceso cíclico que abarca todos los, digamos, las sociedades, y también un proceso de inverso en que la dinámica social se estanca y se diferencia sin mayor contacto. No es tanto una visión de la globalización desde el punto de vista ideológico, como puede ser lo de Sloterdijk, ¿no? Es decir, la filosofía, las ideas, las concepciones, sino desde el punto de vista más económico y político. Y en eso los economistas actualmente y también los politólogos están haciendo muy importantes avances. Los periodos de la globalización incluyen efectivamente desde, según Williamson, desde el descubrimiento de América, ¿no? La primera gran globalización económica y política sería así. Claro, es diferente a lo de Sloterdijk, pero tiene mayor, diríamos, sustento económico, porque eso es lo que les interesa a los politólogos, ¿no? Y también a los economistas, ofrecer indicadores que evidencien que cabalmente ha habido un comercio mundial, por ejemplo. Y claro, el comercio mundial puede restringirse al mundo conocido, que en la época de los griegos era solo el continente europeo, más algunas sociedades de África y Asia, pero no más. Y después del descubrimiento de América, eso cambia significativamente y el concepto de globalización recién puede aplicarse con mayor pertinencia, pese a que antes de fines del siglo XV, hubo también, por ejemplo, un dominio de los mares y una presencia en varias partes del mundo, por ejemplo, de los chinos, ¿no? Y el comercio chino, que ha reflotado nuevamente en nuestro siglo, desde fines del siglo pasado hasta ahora. Es la gran economía emergente a nivel mundial, pero eso no es nuevo. Hubo también similares logros de presencia de la cultura china en varios enclaves del globo, mucho antes. Y el imperio chino se desarrolló en gran medida también gracias a su presencia en esos enclaves, gracias a su flota. Entonces, estos hechos históricos hay que tenerlos en cuenta de manera que se pueda comprender que efectivamente la globalización no es algo que ha sucedido solo en el siglo XX gracias a los medios de comunicación masiva, sino que son procesos económicos y políticos de gran alcance en lo que es el mundo conocido en el momento histórico que corresponda, ¿no? Es decir, la influencia. Otro gran proceso global fue el Imperio Romano, ¿no? Que abarcó la totalidad del mundo conocido hasta ese momento, es decir, Europa, el norte de África, el oeste de Asia, y particularmente la forma como los romanos homogenizaron ciertos contenidos en Europa y en esta gran región que fue el imperio. Antes del imperio romano hubo otros imperios, sí, el imperio macedónico, ¿no? De Alejandro, el imperio persa anterior,
y bueno, otros también, que de una u otra forma también influyeron para difundir una concepción política. El Imperio Macedónico, por ejemplo, fue muy importante porque difundió una concepción precisamente de democracia. Es decir, Alejandro, si bien tenía un gran poder y una presencia en todo el mundo conocido, llegó hasta la India, conquistó la India, llegó a Egipto, de hecho enfermó y murió en Egipto, ¿no? Muy joven, pero su presencia, la presencia del Imperio Macedónico y la presencia de los griegos, bueno, no eran los griegos de Atenas, no eran los griegos de Macedonia, pero difundían una concepción de libertad que era inédita en los imperios anteriores. No se olviden que, por ejemplo, el imperio persa, anterior al imperio macedónico, o el imperio chino, o el imperio de la India, o el chino, inclusive el Egipto, eran imperios teocráticos. O sea, el que gobernaba era un hijo de los dioses, era un dios entre los hombres. Y ese Dios establecía un régimen divino, es decir, no era el poder ejercido aquí por uno de nosotros, sino era el poder que viene de Dios o de los dioses y que se expresa en el ejercicio que hace el faraón, que hace el rey, que hace el emperador, que además tiene ingente riqueza y que es dueño de la mayoría de las propiedades, bienes y riquezas del país o del imperio. Entonces, la concepción política es una concepción teocrática, es decir, somos gobernados por un hijo de los dioses, por un Dios entre nosotros, y por lo tanto actuar en contra de este régimen es actuar en contra del orden sobrenatural, del orden divino. Esos temas son muy importantes y han sido tratados, por ejemplo, en la filosofía política y de la historia de Hegel. Hegel precisamente muestra cómo hay este proceso de transformación política desde el primer estado. ¿Dónde se ha producido según él el primer estado? En China. ¿Con qué características? Como un estado imperial, teocrático. Y desde ese primer estado hasta su tiempo, que es la Revolución Francesa, el siglo XIX, él muere en 1830, habría un proceso dialéctico de consolidación dialéctica, es decir, con retrocesos y saltos cualitativos por contradicciones dialécticas, hasta llegar precisamente a la cristalización de la libertad plena y de los ideales de la revolución, que implican ante todo libertad, pero también los ideales de fraternidad y de igualdad. Ahora bien, en ese transcurso, por ejemplo, el Imperio Macedónico es diferente, porque no representa la continuidad de un emperador chino, ni de un faraón egipcio, sino es un cambio en la forma como se había desarrollado el poder globalmente, porque, bueno, China también fue, en principio, por lo menos en el Asia, un imperio global para el Asia, y Roma fue un imperio global para Europa, y Persia, el imperio persa, lo mismo. Entonces, estos imperios que se desplegaron en la mayor parte del espacio y del mundo conocido, tenían un fuerte contenido teocrático y de concentración del poder
y de difusión de esa imagen, que implicó además enormes construcciones, como fueron las construcciones de estos imperios, ¿no? Tanto en la China, por ejemplo, la muralla china, o en Egipto las pirámides, o las grandes construcciones romanas. Y en ese sentido, una forma diferente de globalización la constituyó el Imperio Macedónico, aunque por muy poco tiempo, porque efectivamente la concepción de Alejandro y la visión griega de libertad, de autonomía de las polis, tuvo importante influencia. También fue Alejandro discípulo de Aristóteles, no se olviden, para que haya ese deseo que, como la presencia de los macedonios en, por ejemplo, las ciudades liberadas de los persas, por ejemplo Mileto o Éfeso, que fueron ciudades que se liberaron de la influencia persa, y también finalmente Alejandro llegó a Persépolis y a someter a los persas. Se estaba no cambiando un dios emperador por otro dios emperador, sino se estaba cambiando la concepción del poder, introduciendo concepciones de libertad y de autonomía política, como fue el pensamiento de Aristóteles. Entonces, las globalizaciones existen, como bien ha expuesto Diego, desde muy temprano y con ciertas características que hacen precisamente este tema que lo ha mostrado, que es el orden político viene de arriba. Es decir, la teocracia es la que expresa ese orden político de arriba abajo. Es decir, somos gobernados por un Dios entre nosotros, y este orden es sobrenatural establecido por los dioses. Bien, entonces aquí en este tomo, aunque no encuentro donde expongo esta concepción de Williamson sobre los movimientos cíclicos de globalización y de antiglobalización. Ahora, la antiglobalización resulta como un momento, porque claro, no es todo globalización, sino es globalización y decaimiento de la globalización, y después otra globalización, precisamente porque no se universaliza en el entorno respectivo. Las transacciones comerciales son ante todo criterios económicos, y también la visión política. Y en ese sentido, un momento sustantivo en el proceso moderno de la globalización, como hemos visto, es el descubrimiento de América y el desarrollo del Imperio Español, que sin duda fue el que dio gran amplitud a una manera no solamente de extraer riqueza, la riqueza americana de explotación indígena, sino también de difundir una concepción ideológica referida en primer lugar a la religión, como ha expuesto Diego, y también referida a la política. Es decir, somos vasallos del rey, y el rey es por la gracia de Dios. Toda la concepción absolutista que justifica un orden político. Y eso habría durado siglos, esa globalización habría durado siglos, hasta que terminó con un proceso contracíclico, es decir, un proceso diferente, que representa un momento de estancamiento, de aislamiento, de autonomía de la actividad económica y política de las sociedades, también en este caso del Nuevo Mundo, hasta producirse otro proceso global
que incluye hasta el siglo XX un desarrollo de la economía gracias al capitalismo. Entonces, en el siglo XX habría, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial y con el establecimiento del nuevo orden económico internacional, con Bretton Woods, por ejemplo, que establece el patrón del dólar en reemplazo del patrón de la libra esterlina, la última globalización. Entonces ese proceso económico se da efectivamente a escala global, y eso se da aparejado con cambios ideológicos, como es la derrota definitiva del nazismo y la victoria de los aliados, dando lugar a la Guerra Fría y por lo tanto el enfrentamiento ideológico, político y económico también del capitalismo con el mundo socialista o el segundo mundo, ¿no? Es decir, el primer mundo, los países capitalistas desarrollados; el segundo mundo, el mundo socialista con sus enclaves, y bueno, después los países supuestamente no alineados, o el tercer mundo, que son también objeto de la disputa entre el primer y el segundo mundo para darse la influencia de uno u otro sistema. En ese sentido, la globalización implica no solamente la presencia y la difusión del capitalismo, sino también en el momento histórico definido el enfrentamiento con el socialismo. Entonces, y eso a escala global, como bien sabemos. Entonces, los procesos de globalización, sea de desarrollo, de crecimiento y de expansión, hasta el mundo conocido según el momento, y los procesos contracíclicos de detenimiento de eso para dar lugar a un tiempo de aislamiento, de independencia, de indefinición, para que se produzca una nueva situación de hegemonía y por lo tanto de ampliación de la globalización. En otro sentido, tiene una concepción cíclica e incluye no solamente la economía y la política, sino también la ideología. Quería comentar también otros temas que han surgido en torno a... no sé qué pasa aquí. A lo que expusiste, Diego, sobre... creo que no estaba. Aquí debe estar. Sí, aquí está. Bueno, esto tiene que ver con lo que has mostrado, ¿no? Es una exposición sobre las concepciones del mundo y particularmente esta idea del universo, que efectivamente son mitos. Es decir, desde muy temprano y en muchas culturas, desde hace 5.000 años, en la cultura hindú y china, por ejemplo, pero también en grupos indígenas americanos como los iroqueses, habría mitos cosmológicos como este, ¿no?, que tal vez ustedes han visto. El universo es un gran océano donde nada una tortuga gigante, y sobre esa tortuga hay elefantes gigantes. Esa es la idea del mundo elefante, por ejemplo, en
la China y en la India, y sobre esos 13 elefantes hay una porción de tierra plana donde estamos nosotros, los hombres. Esa es una idea, ¿no? Otra idea, otro mito cosmológico es que hay un gran universo que contiene como un recipiente cóncavo donde está el agua, pero el agua se desborda porque a veces llueve demasiado y rebasa ese gran recipiente cóncavo, y ahí se produce lo que has mostrado, ¿no? La caída de los barcos que ya están en el fin del mundo. Inclusive establecían, ¿no?, desde las columnas de Hércules en Gibraltar una cantidad relativamente corta, escasa de distancia náutica donde se acabaría el mundo y donde ya no se puede retornar porque ahí los barcos se caerían. Bueno, entonces estas son las concepciones míticas muy antiguas. ¿Dónde surge la concepción de la Tierra como una esfera? La Tierra como una esfera surge con los pitagóricos, pero antes inclusive los astrónomos griegos como Eudoxo, como el padre de la astronomía que es Hiparco, habían establecido la forma esférica de los planetas. Entonces, frente a estos mitos, de los elefantes, la tortuga o el recipiente cóncavo, que los barcos que se caen, son los filósofos, también los pitagóricos, los que establecen la forma esférica de los planetas, la Tierra, la Luna, el Sol. ¿Por qué? Porque los ven redondos, y viendo los redondos deducen que a la distancia los ven redondos, pero son esféricos. Entonces la concepción de los planetas como esféricos es desde el surgimiento en el siglo VI de los primeros griegos que aquí están, por ejemplo Eudoxo e Hiparco, que son los astrónomos, quienes establecen la forma esférica, y aparece el primer problema astronómico, que es el problema de la retrogradación. Entonces, suponiendo que la Tierra es esférica, la Luna, ¿por qué vemos la retrogradación? Bueno, también surge, diríamos espontáneamente a partir de Eudoxo, la suposición de que la Tierra es el centro, y esa es la teoría geocéntrica, que se extiende durante 2 milenios, desde el siglo VI a.C. hasta la Revolución Copernicana, que se da en el siglo XVII. Entonces, fíjense, son 2 milenios en los que se ha supuesto que la Tierra es el centro del universo y que está quieta, y alrededor de ella giran los planetas y gira el Sol. Entonces, esta concepción, que parece muy puntual de la astronomía, ha tenido importantes repercusiones en la visión del mundo, en el desarrollo de la ciencia, en el conocimiento filosófico, en las ideas teológicas y también en las concepciones políticas. Es decir, no es solo una idea y una teoría astronómica, es, como dice, por ejemplo, Thomas Kuhn, un paradigma, y se trata del paradigma geocéntrico. Ahora, dentro de este paradigma geocéntrico, el principal problema era el problema de la retrogradación de los planetas, que ha dado lugar a la elaboración de teorías dentro del paradigma geocéntrico. Bueno, ¿por qué surge el paradigma geocéntrico? Porque se basa en la observación.
¿Acaso vemos que la Tierra se mueve? No, no sentimos que la Tierra se mueve, entonces la Tierra está quieta por observación, no por especulación. No es especulación metafísica, es observación. Pero claro, la observación puede engañar. Entonces, Aristóteles, por ejemplo, que es un seguidor de la teoría geocéntrica y un sustentador, decía, ¿cómo se va a mover la Tierra? Si se mueve la Tierra, digamos en cualquier sentido, las aves vuelan, y si volarían a la misma velocidad y en el mismo sentido, las veríamos quietas en el aire. Porque claro, si la Tierra se está moviendo y hay un ave que está volando a la misma velocidad y en el mismo sentido, desde la Tierra la veríamos quieta, y eso no sucede. Las aves pueden volar porque la Tierra está quieta. Y claro, un ave puede trasladarse de aquí a, digamos, a 500 metros o a 1 kilómetro volando porque la Tierra está quieta. Entonces fíjense, es lógico lo que dice y se basa en la observación. Entonces no hay que pensar que la teoría geocéntrica es especulativa solamente. Tiene gran especulación, y las teorías que se desarrollaron, que son varias, la de Aristóteles es una, pero hay de otros también. Ptolomeo es otro, que desarrolla una visión más matemática, pero también Eudoxo, y hay otras teorías dentro del paradigma geocéntrico, se basan en observaciones. Aristóteles también decía, si vemos que el Sol se mueve, nace en la mañana, en el crepúsculo, termina muriendo, es decir, nace en el amanecer, en el alba, y muere en el crepúsculo, en el fin del día. Y ese tránsito, ese pasar del Sol nos muestra que se mueve. Entonces la Tierra está quieta, las nubes se nota que se mueven en torno a la Tierra que está quieta. Las aves pueden volar porque la Tierra está quieta. Y vemos también que el Sol gira alrededor, y vemos que los planetas giran alrededor. Entonces, si nos basamos en las observaciones, debemos concluir primero que la Tierra es esférica. ¿Por qué es esférica? Porque además hay muchos argumentos. Vemos la Luna y nos damos cuenta que es esférica, aunque la vemos redonda, pero la vemos a la distancia y es esférica. Y la Tierra, ¿por qué es esférica? Porque en el horizonte lo primero que aparece en el mar, cuando vemos un barco, es el mástil. Claro, tiene que haber una forma esférica para que lo primero que aparezca a la distancia sea el mástil. Entonces, estas son pruebas observacionales, es decir, son evidencias obtenidas de la observación que nos muestran que la Tierra está quieta, que es esférica, que los planetas giran alrededor de ella, que el Sol gira alrededor de ella, y que nuestro universo es una disposición estructural perfecta. Aristóteles ha desarrollado una concepción del universo que está aquí, que se las muestro, que es esta. El universo de las esferas concéntricas. La Tierra está al centro, inmediatamente después está la esfera de la Luna y la esfera de los 5 planetas conocidos en la antigüedad, más el Sol. El Sol, evidentemente, esta es la esfera del Sol, y el Sol está aquí como otro planeta, dando vueltas y ofreciendo su luz. Entonces este es el modelo aristotélico de las esferas concéntricas. Hay otros modelos. Esta, por ejemplo, es otra representación del modelo aristotélico, con una disposición extraordinariamente especulativa, porque él decía hay 5 elementos: tierra, agua, aire y fuego, que son los elementos de los filósofos presocráticos, más el éter, es decir, el arjé, el agua, el arjé, el aire, el arjé, el fuego, pues conocemos, ¿no? Agua, Tales, aire, Anaxímenes, fuego, Heráclito,
y Empédocles las 4 raíces, y a eso hay que añadir la quinta raíz, que es en realidad el éter, genera 2 grandes esferas, la esfera sublunar y la supralunar. Y desde, bueno, es otra representación, desde la esfera sublunar el movimiento es caótico, y desde la esfera supralunar el movimiento es perfecto, es decir, todo lo que acontece más allá de la luna es perfecto, y lo que acontece aquí es imperfecto. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Que la política es imperfecta, que los cambios se pueden dar hacia lo que sea, y que por lo tanto hay regímenes deseables, pero ninguno es perfecto, pleno y realizable plenamente, como puede ser el régimen mixto que él mismo piensa, que combine la aristocracia con la democracia. Si no, siempre hay problemas, siempre hay tendencias, excesos y cambios. Esa es la estasis, ¿no? Que es el cambio en la política. ¿Por qué? Porque estamos en la esfera sublunar. No estamos en la esfera supralunar, donde los movimientos y cambios son perfectos. Entonces, los planetas existen en un elemento que se llama éter, que es como una gran esfera. Imagínense como una enorme esfera, como una pelota de playa, y clavada ahí una pelota de lo que sea, digamos, de golf, que es el planeta. Entonces el planeta en realidad no se mueve la gran esfera, esta pelota de playa enorme, y al moverse mueve al planeta que está enclavado en esa esfera. Y así su sistema tiene 56 esferas de éter, y que se combinan de manera compleja, dando lugar a una explicación de la retrogradación. O sea, todo está en función de la retrogradación. ¿Qué es la retrogradación? Es la constatación de yo estoy aquí en la Tierra y veo, por ejemplo, Marte. Marte está aquí, anoto la fecha, 1 de abril. Un mes después veo un poco más allá, y un poco más allá, y un poco más allá. Marte, ¿cómo puedo ver más allá? Con el trasfondo de las estrellas fijas. Entonces las estrellas fijas me permiten ubicar al planeta y señalar cómo, de acuerdo a al tiempo, a la eclíptica del planeta, es decir, cómo el planeta gira, yo lo voy ubicando, pero resulta que lo ubico aquí, está bien, lo veo en un lugar diferente según el tiempo, según la fecha, pero en un momento retrocede. Es decir, llega, por ejemplo, si empezamos el 1 de abril, 1 de mayo, 1 de junio debería estar aquí, 1 de julio debería estar aquí, pero parece que se detiene y después retrocede. Y el 1 de agosto, cuando ya debería estar más allá, lo vemos que ha retrocedido y ha dado un bucle. Ese es el problema astronómico de la retrogradación de los planetas. Y después otra vez avanza y después otro bucle. Es decir, ¿qué es este bucle? ¿Qué significa? Que no lo veamos como algo perfecto, porque tiene que ser perfecto, tenemos que verlo, porque estamos hablando del mundo supralunar, en que solo hay éter. Entonces, ¿por qué lo vemos así? Hay que crear una teoría. Y Aristóteles creó la teoría de las esferas concéntricas y dijo, en realidad los planetas no se mueven sino son esferas, pero es una combinación de esferas tan compleja, y explicaba bien cómo funcionaba, que da lugar a que veamos la retrogradación. Este mismo problema ha sido el que ha dado lugar a que se crearan otras teorías, desde Aristóteles en el siglo IV hasta antes de Cristo, hasta Ptolomeo en el siglo III, 7 siglos después, hubo otras teorías. Y Ptolomeo hizo su famoso sistema de los epiciclos y deferentes, que está por aquí, vamos a ver, aquí está, creo que no está aquí, curiosamente. Sí, no está aquí. Pero es un sistema matemático que explica, aquí lo he eliminado eso, creo que no está presente, no tenía intención de hablar de esto. ¿En qué consiste?
La Tierra está al centro. Y alrededor de la Tierra están los planetas, digamos el planeta Marte, que gira, pero su giro no es una órbita circular perfecta, tiene doble movimiento, y ese doble movimiento significa que se mueve así. Entonces hay un movimiento que es un movimiento circular del planeta, digamos que esté aquí, entonces ahí, y al mismo tiempo que va desarrollando este movimiento circular, va avanzando, es decir, va avanzando, y de esa manera a esos dos movimientos los llama ciclos indiferentes, y establece que por eso tenemos la retrogradación. Claro, si se moverían de manera circular perfecta en torno a la Tierra, los veríamos de manera equidistante cada fecha alrededor de lo que deberíamos verlos, pero no es así. ¿Por qué? Porque tienen doble movimiento, epiciclos y diferentes. Entonces, una solución ya sin la pesantez de la teoría aristotélica de las 5 raíces o los 5 elementos, el elemento más pesado, el menos, diríamos, que transformable, menos dinámico, es la Tierra. Y está en el lugar más pesado del universo. Por eso la Tierra está en el centro y está quieta, porque es más tierra que otra cosa. Y los 5 elementos están en la mayoría de los objetos, de las cosas. El éter no tanto, porque su presencia es más allá de la luna, es supralunar, pero los 4, como pensaban los presocráticos, están. Entonces, ¿por qué cae una piedra? Porque la piedra tiende a ocupar el lugar natural de su principal elemento. ¿Cuál es? La tierra. La piedra es terrosa eminentemente, es decir, es materia terrosa y es elemento en gran medida. Tiene un poco de aire, tiene un poco de agua, pero es casi toda ella tierra, y por eso cae tan pesadamente al lugar natural de la Tierra, que es el centro del universo. Entonces, esa manera de concebir las cosas, con mucha especulación, daba lugar a un orden. Y finalmente, ¿por qué sube el aire? Porque tiende a ocupar su lugar natural, que no es la Tierra, está más allá. El aire, fíjense, la Tierra está en el centro, es lo más pesado, y alrededor está en primer lugar el agua, y después está el aire, y después está el fuego. Entonces, ¿por qué el fuego tiende hacia arriba? Porque quiere ocupar su lugar natural, que es más allá de la Tierra. Entonces, esas son las especulaciones metafísicas a las que se ha referido Diego. Entonces, estos modelos, este paradigma geocéntrico, tuvo además importantes repercusiones. Este es el modelo de Aristóteles. Tenemos otro que es el modelo de las esferas excéntricas, que es de Cnido, de las esferas concéntricas y de las excéntricas. Son dos modelos diferentes, pero muy parecidos. Después está el modelo de Ptolomeo, que es evidentemente matemático. Y después, hasta el siglo XIII, vamos a encontrar, bueno, aquí ya se salta porque no he traído esto, no está completo aquí. Tenemos, por ejemplo, el modelo de Dante Alighieri, que es plenamente coincidente con el de Aristóteles y el de Ptolomeo. La Tierra está en el centro y además es el lugar intermedio entre lo que está dentro, que es el purgatorio, y más adentro todavía es el infierno. Y después, hacia arriba, tenemos la tierra
y en el cielo el paraíso, lo más lejano. Entonces, creo que no está aquí, lamentablemente. A ver, no creo que esté. No. Bueno, el modelo de Dante es sumamente interesante y es el único dibujo que tenemos de la concepción prevaleciente desde la antigüedad clásica, desde Hiparco, el fundador, el padre de la astronomía, pasando por Eudoxo, Aristóteles, Ptolomeo y hasta el siglo XIII. Fíjense, el siglo XIII es el tiempo de Dante, en que se dibuja, o sea, él hace un dibujo, no está aquí, él hace un dibujo del universo, y ese dibujo incluye desde la isla de los bienaventurados, que es una antesala del paraíso, y más allá el Empirio y el Tártaro, y la tierra, que es el lugar intermedio, después el purgatorio y los 9 círculos del infierno, hasta lo más profundo. Entonces, fíjense, esto no es solo astronomía, es religión, es teología, es física, es biología. ¿Por qué estamos en el centro? Porque así dice la Biblia. La Biblia, ¿qué dice? Y creó Dios al mundo y lo puso en el centro del mundo lo puso al hombre para que dominara a los animales y las cosas. ¿Qué significa eso? Que claro, estamos en el centro, que el mundo en su parte central somos nosotros, y el hombre, como criatura, imagen y semejanza de Dios, creado por Dios, tiene la misión de gobernar el mundo, de dominar a los animales, de imponerse como especie. Entonces, está ahí determinada la política, la acción humana, está determinada la visión. No solamente es una teoría de astros, de cómo se disponen, cómo se mueven, cuál está dónde, qué movimientos hay, etc., sino es un paradigma, una visión del universo incluyente de la política misma. Ahora, ¿eso cómo cambia? Con la revolución copernicana, que por lo que expone Q no es una revolución drástica, sino ha llevado varios siglos, precisamente desde el siglo XIII con Dante y su dibujo del universo. Aparecen diferentes pensadores que, por querer desarrollar la teoría, la contradicen y fomentan que aparezca este sacerdote polaco que es Copérnico, que piense otro esquema y piense como un ejercicio, pero es la gran revolución paradigmática en la historia de la ciencia y de las concepciones teóricas, filosóficas y científicas que incluyen la política. Claro, ya no somos el centro de la Tierra, somos un planeta más. Y claro, al que dijo eso antes de Copérnico, que fue Giordano Bruno, lo quemaron. ¿Por qué? Él dijo, yo pienso que el universo es infinito, porque Aristóteles con su modelo había establecido que, en ese modelo que les he mostrado, que no debía, creo que no lo he, en ese modelo que Aristóteles estableció, el espacio es finito y el tiempo es infinito. Entonces la Tierra está en el centro y el espacio del universo se acaba aquí, en la esfera de las estrellas fijas. Ahí se acaba, no hay más. ¿Qué hay detrás de esto, más allá de esto? Nada, simplemente nada. Entonces este es el ser, esta es la nada. Y este modelo cosmológico de las esferas concéntricas es además infinito en el tiempo. Es finito en el espacio e infinito en el tiempo. Ahora, esa concepción cambió y
aparece Giordano Bruno que dice, no, está equivocado Aristóteles, están equivocados todos los que lo siguen, al pensar que el universo es finito en el espacio, es infinito. No, este es un hereje, hay que quemarlo. Y lo quemó, la Santa Inquisición lo quemó. ¿Qué daños hacía decir que el universo era infinito cuando todos creían que era finito? Yo puedo sostener una idea por muy peregrina que sea, no puedo sostener. Eso daña ideológicamente al sistema, ideológica y políticamente. ¿Por qué daña decir eso? Porque todo se resquebraja. Si es infinito, nosotros somos un grano de arena en el conjunto interminable de planetas, sistemas, galaxias, racimos de galaxias o universos, como hoy día diríamos. Claro, y eso que nos hace perder centralidad. Ya no somos las criaturas de Dios puestas en el centro del universo para que gobierne ese mundo central, sino somos insignificantes especímenes en un mundo infinito. Curiosamente, Carl Sagan, por ejemplo, dice: el universo es como la suma de todas las playas y nosotros somos un grano de arena de esa suma de las playas del planeta Tierra. Imagínense, esa es la proporción, un grano de arena sumado o dentro de todas las playas del mundo. Supongo que conocen alguna playa, ¿no? ¿Han visto alguna playa? Es incontable, un puñado de arena, son miles de granos de arena, un cubo de arena, una playa, miles de millones. Y si reunimos todas las playas, esa es la proporción entre lo que es el universo, todas las playas reunidas, y nosotros somos un grano de arena. Y algo así decía Bruno: el universo es infinito, y por eso lo quemaron, y era muy peligroso decir eso, porque claro, si no somos el centro, si la Tierra no está quieta, si somos una partícula entre miles de millones de millones de millones de otras partículas que son planetas y son sistemas y son galaxias y son racimos de galaxias, como diríamos hoy, no tenemos ninguna centralidad. Y el poder de la Iglesia se resquebraja y todas las ideas aristocráticas se resquebrajan. Claro, él vivió en un tiempo de aristocracia y eso era muy dañino para la aristocracia, pensar que somos solo un grano de arena en una playa casi infinita. Entonces lo quemaron. Entonces fíjense, fueron varios cambios con Bruno, con Grosseteste, con Roger y Francis Bacon, con Juan Buridan, que dieron lugar a que después de 2 o 3 siglos apareciera Copérnico y diga: yo planteo un sistema diferente en que explico de manera muy clara, simplemente cambiando de lugar. La Tierra ya no es el centro es el Sol. El sistema de Copérnico es heliocéntrico y esa es la gran revolución copernicana, que parece como simplemente: no, a mí no me gusta la Tierra en el centro, prefiero el Sol en el centro. No es eso. Es un cambio sustantivo que modifica todo, es un cambio paradigmático. Como se